Hola, muy buenas a todos, estoy Living for Numbers y en esta ocasión vamos a ir con un tema conocido como derivadas parciales de segundo orden. En esta ocasión vamos a ver un tema muy elemental y fundamental para lo que va a ser los siguientes que son el hessiano y hessiano orlado. Así que sin mucho más que agregar, comencemos. Bueno, anteriormente hemos visto una función definida por varias variables, en este caso dos variables, la cual en este caso tiene este tipo de regla de correspondencia. Y hemos aprendido a derivarlas parcialmente con respecto a una de las dos variables. En este caso vamos a derivarlo con respecto, esta función con respecto a x. Acá nos quedaría 2x, este y es constante entonces se va, más la derivada de 1 entre x por y por la derivada del argumento, que sería sobre y. Entonces se va y con y y nos quedaría lo siguiente. Ahora vamos a hacerlo con respecto a y. ¿Qué pasaría? Nos quedaría acá menos 2y, porque el x es constante, más 1 entre xy por la derivada de lo de adentro, que sería x. Entonces, x con x se pueden eliminar y nos quedaría estas dos reglas de correspondencia o derivadas parciales. Sin embargo, ¿qué quiere decir la derivada parcial de segundo orden? Como en cálculo de 1 hemos visto que podemos hacer derivadas de orden superior, aquí podemos efectuar prácticamente lo mismo. Pero ahora hay un problema. ¿Con respecto a qué derivamos? ¿Con respecto a la misma variable o a la otra? Para eso vamos a encontrar lo que se denominan variables de segundo orden y también lo que se conoce como variable mixta. Como pueden ver, acá la variable de segundo orden se denota con diferencial parcial de al cuadrado de f sobre respecto a diferencial de x al cuadrado. Mientras, para la variable mixta se va a hacer diferencial de f con respecto a diferencial de x por diferencial de y. Y acá nos quedaría también la diferencial parcial al cuadrado de f con respecto a la diferencial parcial de y al cuadrado. Y acá van a ver por qué solo pongo una. Primero derivamos esto con respecto a x nuevamente. Con respecto a x nos queda este 2 libre. Y con respecto a x, este x va a subir como x a la menos 1. Entonces el exponente baja y nos quedaría x a la menos 2, que se puede traducir como 1 entre x al cuadrado. Mientras que para y nos quedaría acá menos 2. Y este y se trata como si fuera un y a la menos 1. Entonces se bajaría menos 1 sobre y al cuadrado. Cumple la misma función que el x de acá. Sin embargo, ¿qué pasaría si derivamos esta función con respecto a y? Primero, ¿hay una variable y acá? No. Entonces sale 0. Pero ¿qué pasaría si lo hacemos también con respecto a esta derivada con respecto a x? ¿Hay x acá? Tampoco. Entonces si la derivamos sale 0. Curiosamente, ambas nos dan el mismo resultado, la misma respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, seguro algunos ya lo sabrán, pero existe la ley de Schwarz, la cual nos indica que bajo ciertas condiciones, siempre y cuando que las dos variables sean diferentes, se puede conocer o se puede determinar que hay valores o que las denominadas derivadas parciales mixtas van a ser iguales. En resumidas cuentas, va a ser la derivada de xy va a ser igual a la derivada de yx. Ese es el orden. En este caso hemos hecho xy. Y la derivada de yx también nos sale 0, si se dan cuenta. Primero es derivar parcialmente con respecto a y y después parcialmente con respecto a x también nos sale 0. Entonces, pero esto solo cumple para dos variables. No, cumple para n variables. También si fuese 3, cumpliría la siguiente relación. La derivada de xy va a ser igual a la derivada parcial de yx, va a ser igual a la derivada parcial de zx y así, siguiendo cumpliendo la relación de la derivada parcial mixta. Aunque para estos casos nos vamos a centrar en dos variables principalmente para aplicar lo que se conoce en el hessiano y hessiano orlado que veremos en la clase siguiente. Ahora iremos con unos cuantos ejemplos para demostrar estas condiciones que hemos aprendido en la teoría. Nos vemos en un momento.
Bueno, ahora iremos a resolver un ejemplo con esta función, con esta regla de correspondencia. Nos piden hallar la derivada de parcial de z en segundo orden con respecto a y, la derivada parcial en segundo orden con respecto a x y la derivada mixta con respecto a cada una de las variables. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es derivar. Vamos a hacer que hacer la derivada de z con respecto a x. Y aquí vamos a ir a lo siguiente. Tenemos que derivar cada parte por separado. La derivada de esta parte va a quedar 1 entre el argumento, que el argumento es todo lo que está dentro. Por lo tanto, nos quedaría raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Sin embargo, ahí no acaba la cosa, sino de que este argumento se va a tener que derivar implícitamente, que va a ser un medio de la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Y finalmente, lo que está dentro de la raíz va a multiplicar derivado también. Pero estamos derivando solo con respecto a x. Por lo tanto, acá nos va a quedar 2x, debido a que y es constante. Y como se podrán fijar, este 1 medio con este 2 se pueden eliminar. Ahora, por esta parte, tenemos de que menos 40x sí tiene la variable x. Por lo tanto, nos quedaría menos 40. Y este otro valor, menos 40y, lo obviamos porque no nos interesa en este caso, ya que estamos derivando con respecto a x. Y ahora hay que hacer la segunda derivada. Esto se puede ir acomodando, la verdad. Acá tenemos un argumento, dos iguales, y se van a multiplicar entre ellos. Por lo tanto, nos quedaría al cuadrado. Lo cual, como ya son positivos, es innecesario decir que es valor absoluto. Entonces nos quedaría solo x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora hay que derivar nuevamente con respecto a x. Y acá sabemos que el 40 no tiene la variable x, por lo tanto solo nos centramos en esta zona, la cual se va a derivar de la siguiente manera. Sería derivada de z, la segunda derivada de z, con respecto a x. La derivada del primer valor, que va a ser 1, por la segunda sin derivar, x al cuadrado, más y al cuadrado, menos la primera sin derivar, por la segunda derivada, que viene a ser 2x. Eso va a ser dividido entre el valor que está en el denominador al cuadrado. Y bueno, en principio acá ya podría acabar. Obviamente en este caso se puede simplificar. Si resolvemos nos quedaría acá x por x al cuadrado. Por 2x nos quedaría 2x al cuadrado. Por menos sería menos 2. Y esto puede pasar a restar. Entonces, aquí podríamos acabarlo o dejarlo planteado como menos x al cuadrado más y al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Todo este valor al cuadrado. Y por ahora podemos dejar esa derivada. Y ahora, ¿cuál nos conviene hacer? ¿La derivada en y o la derivada en x? Nos conviene regresar acá y ahora derivarlo con respecto a y. Entonces vamos a hacer derivada de z, la segunda vez que vamos a derivarla, con respecto a x, con respecto a y ahora. Acá, ¿dónde está la variable y? Solo en este argumento, por lo tanto, este es el que nos interesa. Este x puede salir, ya que está solo multiplicando, es una constante, y este argumento puede subir como si fuera x al cuadrado más y al cuadrado todo a la menos 1. Entonces hay que derivar esto. Y esto va a ser igual a menos x, y el argumento va a ser restado sobre 1. Entonces va a quedar acá sobre x al cuadrado más y al cuadrado, todo esto al cuadrado, por la derivada de lo de adentro. ¿Y cuánto es la derivada de lo de adentro? La derivada de lo de adentro, x es constante, entonces nos va a quedar solo el valor y, el cual es 2y. Y esa sería la derivada con respecto a y, o la derivada mixta primero con respecto a x y después con respecto a y. Ojo, porque acá no hemos hecho producto. No hemos hecho producto porque el x es constante, entonces solo nos importa sacarlo, derivar esta parte y volverlo a incluir a la operación. Entonces acá se va a bajar el menos 1, se multiplica con el x, dándonos este valor,
Este se va a restar menos 1 siendo menos 2 y va a volver al denominador con el argumento al cuadrado y se va a derivar lo de adentro, que va a ser 2y. Y ahora viene solo la parte que falta, que es con respecto a y. Vamos a tener que derivar el inicial con respecto a y. ¿Y esto cómo va a resultar? Bueno, acá nos va a quedar 1 entre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado por 1/2 la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, todo por 2y. El 2 con el 2 se van y cumple la misma relación. Raíz cuadrada del mismo argumento, que recordemos, x al cuadrado más y al cuadrado siempre va a ser mayor que 0. ¿Por qué? Ambos términos están elevados al cuadrado. Como ambos términos están elevados al cuadrado, van a ser ambos positivos. Y la suma de dos positivos siempre va a ser positivo. A menos que sean 0, pues entonces va a ser 0. Por eso mayor o igual a 0. Esto va a ser restado menos 40. ¿Por qué menos 40? Va a ser restado menos 40 porque estamos derivando con respecto a y esta parte. Acá sí variable y acá no. Por eso es que esto lo obviamos. Entonces acá nos quedaría y entre x al cuadrado más y al cuadrado menos 40. Y ahora hay que derivar una segunda vez con respecto a y. ¿Y cómo nos va a resultar esto? Bueno, si vemos, se cumple muy parecido a lo que hemos hecho acá. Se queda prácticamente de la misma forma. Entonces, vamos a ver que esto y esto van a salir muy similares. Repito, ¿no? Muy similares van a salir. Derivados con respecto a y, nos quedaría 1, el primero derivado por el segundo sin derivar, que sería x al cuadrado más y al cuadrado, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, que acá va a salir 2y, y abajo x al cuadrado más y al cuadrado, ambos al cuadrado. ¿Y esto cómo se va a resumir? Bueno, acá nos va a quedar menos 2y al cuadrado, y acá nos va a quedar más y al cuadrado más x al cuadrado. Nos quedaría entonces menos y al cuadrado más x al cuadrado entre x al cuadrado más y al cuadrado todo elevado al cuadrado. Y esa sería la resolución de este ejercicio. Hemos obtenido la segunda derivada con respecto a y, la segunda derivada con respecto a x y la derivada mixta con respecto a x primero y con respecto a y. Y si se dan cuenta, si lo derivamos con respecto a y y con respecto a x, en ese orden, nos va a salir exactamente lo mismo de acá. Pero hay un detalle muy importante. ¿Qué pasaría si se sumase este primer valor con este segundo valor? O sea, si hiciésemos la suma de la segunda derivada con respecto a x más la segunda derivada con respecto a y. ¿Cuánto nos queda? X al cuadrado, menos x al cuadrado más x al cuadrado, 0. Menos y al cuadrado, menos y al cuadrado, menos y al cuadrado más y al cuadrado, 0. Arriba nos quedaría 0. Entre un número positivo nos queda 0. Ese es un valor que cumplen ciertas funciones al poder ser derivadas ambas por cada una de sus variables en orden 2. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy, por la sesión. Entonces, espero que les haya gustado. Por favor, dejen su like si ha sido así. No olviden dejar su comentario en la cajita de comentarios, suscribirse al canal, tocar la campanita, brindarle el apoyo y seguir compartiéndolo para que traigamos videos lo más pronto posible. Y bueno, eso sería todo. Hasta otra oportunidad. Espero que les haya gustado y nada. Chao, chao.